Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre un teorema. Este teorema nos dice que si nosotros tenemos un conjunto X y una correspondencia V, que nos va a asignar a cada elemento de X, le va a asignar un conjunto o una familia B sub X, la cual es diferente de vacío, y esa familia es una familia conformada por subconjuntos de X, correspondencia que además de todo eso cumple las condiciones de una función de vecindades. Ustedes ya conocen las propiedades que debe cumplir una función de vecindades. Si ustedes no recuerdan o no saben cómo se prueban estas propiedades de la función de vecindades, pues pueden ir a ver el video, pueden revisar el video en el que las probamos. Les voy a dejar una etiqueta aquí en la parte de arriba para que pues puedan revisar ese video. Sin embargo, pues a grandes rasgos mencionemos cuáles son las propiedades. La primera es que vecindades de X es diferente de vacío. La segunda es que si una vecindad pertenece a las vecindades de X, B pertenece a las vecindades de X, entonces X va a pertenecer a B. Seguimos, si tenemos que B pertenece a B de X y hay un conjunto más grande que B, es decir, un conjunto en el cual B está contenido, que sería en este caso W, entonces W va a salir también una vecindad de X. La siguiente, las vecindades, la intersección de vecindades nuevamente es una vecindad. Y la cuarta es que si tenemos una vecindad de X, va a existir U que pertenece también a las vecindades de X, tal que si Y pertenece a U, entonces B pertenece a las vecindades de Y. Entonces mire que es como si hubiera una transferencia de una vecindad de una letra a la otra, ¿cierto? Porque mire, arranco con vecindad de X y termino con vecindades de Y. Es como si hubiera una transferencia de vecindad. Bueno, ¿qué pasa si tenemos ese conjunto, si tenemos esa correspondencia, si esa correspondencia cumple las propiedades? ¿Qué pasa? Sencillo. Lo que pasa es que va a existir una única topología tau sobre X tal que esa V, esa B, esa correspondencia es exactamente la función de vecindades. ¿Listo? Eso es lo que vamos a probar. Lo que nosotros vamos a probar es que si tenemos el conjunto y tenemos V, esa correspondencia que cumple estas propiedades, sencillamente obtenemos una única topología sobre X, la cual nos dice que B es exactamente la función de vecindades. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a poder definir la topología a partir de vecindades. Vamos a poder definir la topología mediante vecindades. Entonces observen, nosotros ya en el curso hemos hablado que la topología se puede definir a partir de abiertos. Esa fue, digamos que, la primera forma. Observamos que a partir de la función de interior, porque cuando nosotros vimos el interior de un conjunto, vimos la función de interior, y la función de interior nos llevaba a definir también la topología a partir del interior. Y ahora entonces observen que hay una nueva forma de definir una topología y va a ser mediante vecindades. Entonces observen que lo que nosotros estamos obteniendo es una gran variedad de maneras de definir una topología. Entonces ya miren, abiertos, interior, y ahora vamos con vecindades. Ya tenemos tres formas de definir topología. Bien, vamos a hacer la prueba de este teorema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer la prueba? La vamos a partir en dos. La primera parte 1, sencillamente nos vamos a enfocar en probar qué es topología. ¿Cierto? Es topología. Esto es lo que nosotros vamos a probar. Que en efecto es topología, o obtenemos una topología. Y la parte 2
de la prueba se va a concentrar en la unicidad. Entonces, primero probamos que, claro, que en efecto existe la topología. Esa va a ser la primera parte. Y la segunda parte o el segundo problema que vamos a atacar es la unicidad. Es ver que esa topología es única. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer entonces la prueba. Así que los invito a quedarse en este video. Entonces, vamos a hacer la prueba pues de nuestro teorema. Para hacer la prueba tenemos que tener en cuenta que dada la función v, vamos a definir cuándo A es abierto. Vamos a definir cuándo algo es abierto. Entonces va a ser abierto si es vecindad de cada uno de esos puntos. Claro, obvio, nosotros habíamos probado que un conjunto era abierto si era vecindad de cada uno de esos puntos. Entonces, si vamos a hacer algo con la función de vecindades, vamos a trabajar con vecindades, pues debemos de estar acorde, debemos de trabajar las vecindades con los abiertos, ¿no? O al revés, más bien, debemos de escribir los abiertos en términos de vecindades. Por eso tomamos que va a ser abierto si es vecindad de cada uno de esos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si A pertenece a un conjunto, entonces A debe pertenecer a las vecindades de A. Básicamente eso es lo que nosotros estamos acá diciendo. ¿Qué vamos a hacer? Como ya los mencioné antes, partíamos la prueba en dos. Lo primero era probar que era una topología y lo segundo iba a ser la unicidad. Entonces acá nosotros tenemos que utilizar las propiedades que teníamos escritas, que ya borré obviamente, porque no las ven, ¿no? Entonces ya están borradas, pero ustedes las deben tener en su mente. Debemos de utilizar esas propiedades para probar que algo es topología basándonos en esta definición de abierto. Entonces lo primero, como siempre, es probar que el vacío es abierto. Debemos de probar que vacío es abierto. Entonces la prueba en realidad pues es muy sencilla. Ustedes tendrían que empezar a hacer la prueba, sea P que pertenece a vacío, entonces vacío pertenece a las vecindades de P, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que tener para satisfacer esta parte, pero como vacío es vacío, ¿cierto? No hay ningún elemento en el vacío, esto definitivamente nos implica cualquier cosa. Eso pues ya lo hemos visto en pruebas anteriores. Cuando tenemos que un elemento pertenece al vacío, eso implica cualquier cosa. Pues acá decimos, esto lo voy a dejar acá entre comillas porque pues es como la reflexión que uno hace para decir, como en vacío no hay elementos, entonces P que pertenece a vacío implica vacío pertenece a B de P. ¿Listo? Eso es lo que nos implica. Bien, ahora tenemos nosotros que probar que X es abierto. ¿Listo? Entonces acá vamos a utilizar dos cosas. Dado que B de X es diferente de vacío, ¿cierto? Esa es la propiedad número B0, ¿cierto? Ustedes la pueden mirar en las propiedades, esta sería B0, es la primera propiedad. Y nos dice que las vecindades de X es diferente de 0, entonces dado que B de X es diferente de 0, entonces sea S que pertenece a las vecindades de X, sea S que pertenece a las vecindades de X, coma, como S está contenido en X por la propiedad
por la propiedad, esa sería, déjeme pensar qué propiedad sería, si no estoy mal es B2. Sí, la primera es que es diferente de vacío, la segunda es que si B de X pertenece, B pertenece a B de X, entonces X pertenece a B, y la segunda es la de la contenencia, ¿cierto? Que si yo tengo un conjunto más grande, entonces ese conjunto va a pertenecer a las vecindades de X, y es precisamente lo que tenemos acá, ¿no? S pertenece a las vecindades de X y S está contenido en X por la propiedad B2, entonces se tiene de una vez, se tiene que X pertenece a las vecindades de X. Observen, este B de X o ese X que nosotros tomamos ahí es arbitrario, entonces por lo tanto X saldría vecindad de cada uno de sus puntos. Para cualquiera que ustedes tomen, cualquier elemento que pertenezca a X, entonces siempre la vecindad va a ser diferente de vacío, por lo tanto siempre va a existir este S que pertenece a B de X y ese siempre va a estar contenido en X. Y así que pues utilizamos la propiedad B2 y tendríamos pues que X pertenece a B de X. Importante, este pedacito de acá, ¿qué se tiene? Por B de 0. ¿Listo? Voy a ir apuntando acá, en esta parte, aquí en este cuadrito, las propiedades que vamos a ir utilizando, porque quiero que noten que para definir la topología no necesitamos todas las propiedades, todas las 5 propiedades no las utilizamos. Miren. B0, B2, esta ya la utilizamos, bueno, B1, B3 y por acá voy a escribir B4, entonces B0 ya la utilicé, B2 ya la utilicé. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahora? Mirar que si tomamos dos elementos, dos abiertos, la intersección también va a ser un abierto. Entonces miremos. Bien, vamos a hacer la siguiente prueba, que es la siguiente. Sean A y B abiertos, entonces A intersectado B es abierto. ¿Qué tenemos que probar? Sencillamente esto, que A intersectado B es abierto. Es decir, que A intersectado B es vecindad de cada uno de sus puntos. Para eso, ¿qué hacemos? Entonces tomamos un punto ahí, sea P, que pertenece a A intersectado B, ¿cierto? Quiero ver que entonces A intersectado B pertenece a las vecindades de P, ¿cierto? Eso es lo que tengo que probar para decir que A intersectado B es vecindad de cada uno de sus puntos, por lo tanto saldría abierto. P pertenece a A, abierto. P pertenece a B, abierto, ¿cierto? Porque por hipótesis tenemos que A y B son abiertos, ¿listo? Como son abiertos, como A y B son abiertos, son vecindades de cada uno de sus puntos, ¿cierto? Esa es la definición de abierto, ser vecindad de cada uno de sus puntos. Luego, A pertenece a las vecindades de P. Acá tenemos lo mismo. Luego, B pertenece a las vecindades de P. ¿Listo? Entonces observen, miren, tenemos que P pertenece a abierto, luego A pertenece a las vecindades de P. ¿Por qué? Pues la definición de abierto. P pertenece a B, abierto, luego B pertenece a las vecindades de P. Entonces, luego, más bien así, A intersectado B pertenece a las vecindades de P. Entonces lo voy a escribir así por B3, por la propiedad B3, A intersectado B pertenece a las vecindades de P. Listo, recordemos que esa propiedad nos decía que la intersección de vecindades nuevamente iba a ser una vecindad. Eso es lo que estamos utilizando acá. Otra propiedad más que hemos utilizado, nos falta probar la última condición para que ya sea topología. Entonces voy a escribir la condición. Bueno, entonces miremos.
La siguiente prueba es ver que si nosotros tenemos una familia de abiertos, entonces la unión de ella es nuevamente un abierto. Entonces, dado sea P que pertenece a un A sub I sub 0, ¿cierto? Voy a tomar un elemento de esta familia. ¿Listo? Pues tomo un elemento de esta familia y de ese conjunto voy a tomar de ese abierto un punto, un elemento. Entonces, sea P que pertenece a sub I sub 0, para algún A sub I sub 0 que pertenece a sub I con I que pertenece ahí. Listo, estoy tomando una sub I sub 0 que pertenece a nuestra familia de abiertos. Luego, como A sub I sub 0 es abierto, tenemos que A sub I sub 0 pertenece a las vecindades de P. Observen, P pertenece a sub I sub 0 que es abierto, luego es vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces A sub I sub 0 pertenece a las vecindades de P. Listo. Ya que A sub I sub 0 está contenido en la unión de los A sub I con I que pertenece ahí. ¿Listo? Por la propiedad B2 tenemos que la unión de las I que pertenece ahí, bueno, de las A sub I con I que pertenecen I, pertenece a las vecindades de P. ¿Listo? Entonces observen, yo tomé un P, ese P pertenece a A sub I sub 0, pero pues como A sub I sub 0 está contenido en la unión, de inmediato P pues también pertenece a esa unión. ¿Listo? Entonces tenemos un elemento que pertenece a la unión y vemos que la unión pertenece a las vecindades de ese elemento. Entonces resulta que la unión de los A sub I con I que pertenece ahí es vecindad de cada uno de sus puntos. Luego la unión de los A sub I es abierta. Es abierto. Bien, ya hemos probado entonces pues que es una topología. Observen, probamos las 4 condiciones para hacer topología, entonces ya sabemos que tenemos una topología, pero algo que quiero que noten es esto, el cuadrito que les había mencionado. Observen que nosotros no hemos utilizado todas las propiedades. Entonces, para definir la topología, observen que solo necesitamos B0, B2 y B3. Son las propiedades que hemos utilizado. B4 y B1 no la hemos utilizado. Eso quiere decir que pues ellas las vamos a utilizar en la prueba de la unicidad. O sería interesante si de pronto nosotros pudiéramos hacer la prueba de la unicidad sin necesidad de utilizar esas dos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente le podríamos quitar condiciones a nuestro teorema. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Si nosotros pudiéramos probar sencillamente la unicidad sin esas dos propiedades, observen que podríamos debilitar el teorema quitándole esas dos propiedades.
Bien, entonces bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en este video. En el siguiente video vamos a probar la unicidad. Entonces no se pierdan ese video porque la verdad que la prueba tiene pequeñas trampitas para hacer la unicidad. Tiene digamos que algunos inconvenientes, por lo tanto no se pierdan el siguiente video en el cual haremos la prueba de la unicidad. Y bueno, eso es todo por el momento, amigos. Recuerden suscribirse al canal, seguirnos en nuestra página de Facebook, recomendarnos con sus amigos y hasta la próxima.